Buen día, nosotros somos el equipo 3 y les presentamos un reporte de la evaluación de microorganismos extraídos del suelo y de agroquímicos sobre el desarrollo de fitopatógenos in vitro y en vivo. El suelo es un ecosistema dinámico y complejo que alberga una gran diversidad de microorganismos, entre ellos bacterias que pueden, o más bien tienen la capacidad de producir compuestos antimicrobianos ante los efectos negativos del uso excesivo de fungicidas. Estudiar bacterias del suelo como agentes de biocontrol ofrece una alternativa ecológica para el manejo de enfermedades vegetales. Evaluar el potencial antifúngico de bacterias de suelo mediante pruebas directas e indirectas frente a los hongos como Colecotrichum, Geotrichum, Fusarium, y así comparando los fungicidas convencionales. Las bacterias aisladas del suelo presentan actividad antagonista significativa contra hongos fitopatógenos como Coledotrichum, Geotrichum y Fusarium, tanto por confrontación directa como mediante la producción de metabolitos volátiles, superando en algunos casos la eficacia de ciertos agroquímicos convencionales. En la metodología, lo primero que se realizó fue el aislamiento de microorganismos del suelo, para lo cual se realizó un tamizaje de una muestra de suelo. Esta se colocó sobre un tamiz de 2 milímetros y se pesó la muestra de 10 gramos para después agregarle 90 mililitros de solución salina estéril que fueron agitados por Vortex durante 2 minutos. Se tomó 1 mililitro de esta solución y se transfirieron a 9 mililitros de solución salina. Se realizaron diferentes diluciones a 10 a la menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Y posteriormente se extendieron en PDA con una varilla en L. Se continuó con la confrontación de microorganismos, para lo cual se eligieron las colonias de la muestra de suelo para su confrontación. Se midió el diámetro de la placa y se marcó en la base el centro y 4 centímetros a los lados. Se inoculó el hongo patógeno en el centro tomando 1 centímetro de muestra de un cultivo puro de los hongos y se inoculó por estría simple en las 4 esquinas a las cepas antagonistas. Posteriormente se observó su crecimiento y se midió la inhibición. En la metodología de confrontación dual se eligieron a las colonias de la muestra de suelo que tuvieron mayor efecto de inhibición. En un medio de cultivo de agar PDA se midió nuevamente el diámetro, el centro de la base y los centímetros hacia los lados. Se vuelve a inocular un patógeno puro y se inocula por estría simple a las 2 cepas antagonistas que tuvieron mayor efecto. Se observa su crecimiento y se mide la inhibición. Para probar metabolitos volátiles, primero se inoculó la bacteria en un tubo con caldo nutritivo. Después, este se llevó a incubar durante 3 días a 35 grados. Del tubo se inoculó en una placa con agar nutritivo en 4 cuadrantes. Después, con un sacabocados se le hicieron pocillos a una placa de cultivo puro de Coledotrichum. Se tomó un pedazo de este micelio y se colocó en el centro de una placa con agar PDA. Después se superpusieron las bases de ambas placas y se pegaron con cinta. Estas se llevaron a incubar durante 5 días a 25 grados centígrados. Para checar resultados, se midió el diámetro del crecimiento del hongo. Para probar agroquímicos, primero se preparó el agar PDA con un agroquímico en concentraciones de 50 partes por millón y 200. Con un sacabocado se hicieron pocillos en una placa de cultivo puro de Fusarium solani. Posteriormente se tomó un pedazo de micelio y se colocó en el centro de una placa con PDA. Esta se llevó a incubar durante 5 días a 25 grados centígrados. Después, se midió el diámetro de crecimiento de micelio y se seleccionó un agroquímico con menos porcentaje de crecimiento para realizar las pruebas in vivo. Para comenzar las pruebas in vivo, primero se seleccionó un fruto susceptible al hongo evaluar y se le realizaron lavados con hipoclorito de sodio al 10% y después con agua destilada. Después se roció el fruto con el agroquímico elegido, el cual fue el propiconazol, y se dejó reposar durante 40 minutos. Después del tiempo transcurrido se realizó un corte aproximadamente de 1 centímetro al fruto y se colocó un pedazo de micelio de Coledotrichum en donde se realizó el corte. Después se colocó el fruto dentro de una cámara húmeda y se dejó incubando durante 3 días. A los 3 días se midió el crecimiento miceliar. Para las pruebas en vivo con uso de cultivo bacteriano, se seleccionó un fruto susceptible al hongo evaluar y se le realizaron lavados con hipoclorito de sodio del 10% y después con agua destilada. Se le realizó un corte de aproximadamente 1 centímetro al fruto
y se colocó un pedazo de micelio de Coleotrichum en donde se realizó el corte. Y después se depositaron 20 microlitros de la suspensión bacteriana directamente sobre el micelio. Después se colocó el fruto dentro de una cámara húmeda y se dejó incubando durante 3 días. Después de esos 3 días se midió el crecimiento miceliar que obtuvo. Y por último se realizó un análisis estadístico de los resultados. En los resultados podemos observar en la confrontación de opción múltiple, el que está marcado con el círculo rojo es una cianobacteria. En la figura 1, el hongo Macrofomina presentó contaminación, pero aún así se puede observar el pequeño micelio con inhibición por la actinobacteria. De igual forma, Fusarium, Hetricum y Coletotrichum fueron inhibidos por la actinobacteria. En la confrontación dual podemos observar que los hongos que mostraron una mayor capacidad de crecimiento sobre la actinobacteria fueron Coletotrichum, que es en la figura 5, y Fusarium en la figura 6. Sin embargo, Hetricum fue inhibido por la bacteria, por lo que se observa que no creció sobre ella. Y en la figura 8 tenemos una gráfica de confrontación dual después de 3 repeticiones. No vemos diferencia significativa entre el hongo 1, que es Fusarium, el hongo 2, que es Coletotrichum, pero sí podemos ver entre el hongo 3, que es Geotrichum. Para los metabolitos volátiles podemos ver que las placas, después de incubarse una semana, las placas de Coletotrichum, que tienen el círculo azul, no mostraron inhibición ante los metabolitos. Sin embargo, Fusarium solo mostró inhibición en la placa 1 y 2, que son el círculo verde, y en la placa 3 no, que es la que no tiene círculo. En la figura 10 tenemos una gráfica de inhibición de metabolitos volátiles de 3 repeticiones. Podemos ver que la bacteria no presenta un gran porcentaje de inhibición, y entre Coletotrichum, que es el número 1, y Fusarium, el número 2, se va a observar una diferencia significativa, pero el porcentaje de inhibición sigue siendo bajo. Para la sección de agroquímicos, en la figura número 11 se observan los tratamientos con agroquímicos. En la placa número 1 y 3 de Fusarium, encirculadas en rojo, muestran un crecimiento usando oxicloruro de cobre, mientras que en la placa número 3, encirculada en negro, del mismo hongo, muestra un crecimiento usando propiconazol. En la figura número 12 se observa una gráfica con la media de agroquímicos usados contra Geotrichum a nivel grupal. El benomilo a 50 y 200 partes por millón, clorotanonil a 50 y 200 partes por millón y oxicloruro a 50 y 200 partes por millón. Propiconazol a 50 y 200 partes por millón. Existe una diferencia significativa entre el 7 y el 8 contra el resto de las barras. 2, 3, 5 y 1 y 6 no muestran diferencia significativa entre sí, pero contra la barra 4 sí. En cuanto a Coletotrichum, en la figura número 13 se observa una gráfica de la media de agroquímicos usados contra Coletotrichum a nivel grupal. El benomilo a 50 y 200 partes por millón, clorotalonil a 50 y 200 partes por millón, oxicloruro a 50 y 200 partes por millón y propiconazol a 50 y 200 partes por millón. No se observa diferencia significativa entre la barra 4, 7 y 8, pero sí entre las 5 y 6. 1, 2 y 3 muestran una diferencia significativa en contraste con el resto. En cuanto a Fusarium, en la figura número 14 se observa una gráfica de la media de agroquímicos usados contra Fusarium a nivel grupal. El benomilo a 50 y 200 partes por millón, clorotalonil 50 y 200 partes por millón, oxicloruro a 50 y 200 partes por millón, propiconazol a 50 y 200 partes por millón, y no se observa diferencia significativa entre la barra 8, 1, 2, 3, 4, pero sí entre las 6, 5 y 7. No son diferentemente significativas de la A y la B. En la parte de la discusión tenemos que el estudio revela que ciertas bacterias del suelo, especialmente la actinobacteria que fue identificada como la número 4, puede inhibir eficazmente a hongos fitopatógenos como Fusarium y Coletotrichum, incluso esto sin el contacto directo mediante la emisión de metabolitos volátiles. También, aunque los agroquímicos como el propiconazol y clorotalonil resultaron muy efectivos a altas concentraciones, las bacterias mostraron efectos similares en algunos casos, lo que destaca su potencial como alternativa sostenible al uso de fungicidas químicos. Y ya por último, como conclusión, hay que mencionar que tanto Coletotrichum como Fusarium mostraron mejor antagonismo sobre la actinobacteria, por lo que se siguieron utilizando para los siguientes experimentos. Fusarium fue poco inhibido en 2 placas por metabolitos volátiles de Bacillus cereus,
mientras que en el resto no se presentó inhibición. Esto destaca que pues Bacillus no tiene un nivel alto de inhibición ante estos hongos. Y también pues en resultados propios el benomilo y clorotalonil mostraron una gran capacidad inhibitoria ante Fusarium, mientras que el oxicloruro de cobre solo inhibió una placa y el propiconazol inhibió 2 placas. A nivel grupal, los agroquímicos 7 y 8 fueron mejor inhibiendo a Geotrichum, mientras que los agroquímicos de grupo 4 fueron menos eficientes y el resto mostraron una eficacia intermedia. Los agroquímicos de grupo 4, 7 y 8 fueron más efectivos contra Coletotrichum, mostrando una inhibición significativamente mayor que el resto. Los tratamientos 5 y 6 presentaron la menor eficacia. Los agroquímicos de los tratamientos 1 y 2 y 3 mostraron resultados intermedios. Por lo tanto, esto sugiere que los tratamientos 4, 7 y 8 son las mejores opciones para el control del hongo. Los agroquímicos de los tratamientos 8, 1, 2, 3 y 4 fueron los más efectivos contra Fusarium. El del grupo 6 fue el menos eficaz, mientras que los tratamientos 5 y 7 mostraron una eficacia intermedia. Hubo diferencias estadísticas significativas entre varios tratamientos.